Buenos días. Enseguida les presentaremos el manual de Gabriel García Márquez, de Águilas Guadalupanas, correspondiente al equipo 7 de la Universidad de Monterrey. Estos son los contenidos que se van a abordar y un objetivo, luego los temas son los orígenes y los datos curiosos, para finalizar con la actividad y el video que se está realizando. El objetivo del presente manual es poder analizar a detalle y con exhaustividad la vida de este grandioso autor Gabriel García Márquez para poder sintetizar y poder establecer cómo es que venció todos los obstáculos y conflictos que la vida le estaba poniendo diariamente para poder convertirse en uno de los más célebres escritores del siglo XX y de todo en la historia. Y cómo es que este personaje de la literatura contemporánea puede inspirar a muchos jóvenes y a muchas personas a alcanzar su máximo potencial y explotarlo a lo máximo para poder ser como él, no necesariamente en este ámbito de la profesión de la escritura, sino en cualquier profesión que una persona quiera conseguir. Se presentará el tema de los orígenes para iniciar con la fecha de nacimiento de este escritor, que es el 6 de marzo de 1927, en Aracataca, municipio de Magdalena, Colombia. Su infancia empieza, por ejemplo, cuando sus padres se mudaron a otro lugar cuando tenía 5 años y él tuvo que criarse con sus abuelos. Por ende, fueron una gran influencia para él en la inspiración en su literatura. Y aprendió a escribir a los 5 años de edad en su colegio Montessori de Aracataca. En 1936 fallece su abuelo, por lo que tiene que regresar a vivir con sus padres en el puerto de Sucre. En 1940 consigue una beca para ingresar al internado Liceo Nacional de Zipaquirá. En 1946 culmina sus estudios básicos, para posteriormente en 1947 irse a estudiar a Bogotá Derecho en la Universidad Nacional por presión de sus padres. Continuando con la línea del tiempo, en 1948 no termina sus estudios, por lo que inicia su carrera periodística. En 1950 vende su casa natal con su madre y se interesa por escribir su infancia. Y en 1955 publica su primera novela titulada La hojarasca. La hojarasca consiste en 3 monólogos ejecutados por un coronel, su hija y su nieto. Se aprecia la transtextualidad, permitiéndoles a cada uno de los personajes contar una historia individual, con lo particular que representa tener su propia voz. Continuando, en 1955, el presidente Gustavo Rojas censura el contenido periodístico de Gabriel García Márquez, lo que lleva al exilio a este personaje. En 1961 publica El coronel no tiene quien le escriba. Esta novela se sitúa en el escenario de un coronel a la espera de su pensión por el tiempo sirviendo a la patria. Esta obra lleva a la introspección reflexiva entre dos grandes opuestos, la esperanza y la resignación. Continuando, en 1962 sale a la luz la novela La mala hora. En 1966 empieza a escribir Cien años de soledad, para que un año después, en 1967, lo publique y se termina convirtiendo en su mayor éxito de toda su vida. La mala hora es la tercera novela de García Márquez en la que se desenvuelve en un entorno de violencia colectiva. Escritores anónimos colocan rumores privados en las puertas del pueblo, lo que crea una atmósfera pesada, volviendo lo secreto en público. Cien años de soledad es la ganadora del Premio Nobel de Literatura, ya que es considerada, como para muchos, una de las mejores obras del siglo XX y de toda la historia. Son relatos de la familia Buendía ante momentos tradicionales de Colombia. Crea una metáfora de la historia colombiana, y son 7 generaciones en las que se tocan temas sociopolíticos y culturales. Continuando con la línea del tiempo, en 1975, después de leer sobre la historia de Latinoamérica, publica El otoño del patriarca, para que posteriormente en 1981 publique Crónica de una muerte anunciada, que se inspira en sucesos que pasaron en su juventud. El otoño del patriarca se sitúa en un país imaginario, cerca del Caribe, en el que habita una dictadora en sus últimos días, quien estuvo en el poder por más de 100 años. Tras sus memorias y las personas que fueron importantes en su vida, se da cuenta que su vida fue un constante de decisiones para mantener el poder. Con la muerte anunciada, se basa en un asesinato por razones de honor, ya que el narrador relata y reconstruye un suceso de su juventud. Una novela rápida,
pero si bien se establece el desenlace desde el inicio, mantiene la intriga del lector para continuar leyendo esta novela. Continuando, en 1982, la Academia le entrega el Premio Nobel de la Literatura. Y en 1985 se publica El amor en los tiempos del cólera, que es otro de sus grandes éxitos. En 1992 publica su recopilación de cuentos breves 12 cuentos peregrinos. El amor en los tiempos del cólera se basa en que el amor, su desarrollo, sus variantes y sus complicaciones. Esta novela comienza con la muerte de dos hombres en una época donde el amor podía direccionarse al cólera. 12 cuentos peregrinos es una recopilación de cuentos breves en lo que sería una de las últimas publicaciones de Gabriel García Márquez, que era sumergido en el realismo mágico. Se mezcla la realidad con la fantasía en cada uno de estos 12 cuentos. Es una frase de Gabriel García Márquez muy inspiradora, ya que se menciona que la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para poder sobrevivir. Estos son algunos datos curiosos de la vida de Gabriel García Márquez. Primero, es que sus novelas normalmente se situaban en un pueblo llamado Macondo. Se originó mediante una finca bananera que él visitó durante un recorrido que estaba realizando en un tren. El segundo dato curioso es que en su casa y escritorio siempre habían flores amarillas, ya que él las consideraba como un amuleto de buena suerte, pero los pavos reales y las flores de plástico siempre las consideraba como un augurio de mala suerte. Tercer dato curioso es que hubo una ocasión en la que uno de los hermanos de Gabriel García Márquez le comentó que él padecía de demencia senil, pero fue contradecido por uno de los amigos propios del autor, diciendo que lo único que padecía era de realismo mágico, ya que era su estilo literario que usaba siempre como escritor en sus novelas. Un cuarto dato curioso es que al momento de estar redactando su mayor éxito, Cien años de soledad, hubo un capítulo que él no consideró importante ni pertinente para el desarrollo propio de la novela, pero uno de los amigos lo sacó de la basura y fue publicado, y fue un éxito en muchas librerías, y este capítulo era titulado Viendo llover al Macondo. Un último y quinto dato curioso es que este personaje tuvo que irse a estudiar Derecho a la Universidad de Bogotá, como se mencionó con anterioridad, por la presión de sus padres que creyeron que era lo idóneo para que pudiera crecer intelectualmente y profesionalmente. Pero después se salió para poder conseguir lo que siempre añoró durante toda su vida, redactar novelas desde el ámbito literario. Es una actividad que consiste en un Kahoot de varias preguntas sobre lo que fue expuesto en este manual que pondrá a prueba sus conocimientos aprendidos sobre este gran autor de la literatura contemporánea. Asimismo, estas son las referencias que fueron usadas para poder redactar el manual. Espero que hayan aprendido sobre este grandioso personaje de la historia que nos inspira a siempre querer en nosotros mismos y perseguir nuestras pasiones y no dejarnos cegar por lo que el mundo espera de nosotros. Muchas gracias.